la bendición, el regalo infinito de estar frente a tu palabra y de escucharla. Habla, Señor, que tu pueblo oye. Ten misericordia de nosotros. Usa este siervo tuyo para hablar tu palabra. Dale a todos tus siervos, Señor, la capacidad de comprenderla, de recibirla en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que afecte nuestra voluntad, nuestros afectos, para que tengamos la gracia y la capacidad de aplicarla a nuestras vidas, de vivirla, Señor, de ser transformados por esta palabra, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, hermanos, vamos a ir por favor al Evangelio de Mateo, capítulo número 28, y vamos a leer los versos 18 al 20. Lo que encontramos en estos versículos que se conoce como la Gran Comisión, o lo que podemos llamar también el mandato del discipulado, el mandato divino a que nosotros hagamos discípulos. Vamos entonces a leer Mateo 28, 18 al 19. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles en todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La Gran Comisión. No es casualidad, hermano, ni es algo sin importancia el hecho de que antes de que el Señor nos llame a ser discípulos o nos dé la Gran Comisión que encontramos aquí en Mateo 28, la Biblia nos revele otro mandato, un mandato más extenso, que es el mandato a la mayordomía, el cual encontramos en el libro de Génesis, capítulo 1. El mandato a la mayordomía de Génesis, capítulo 1, y el mandato al discipulado de Mateo 28 están estrechamente conectados. De hecho, el mandato a hacer discípulos, o sea, la Gran Comisión de Mateo 28, es una extensión del mandato a la mayordomía, al dominio, que encontramos en Génesis 1. En Génesis 1:28 leemos que el Señor, después de haber creado a Adán y a Eva, les dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, enseñoreaos. Un mandato supremo, inmediatamente después de haberlos creado. Eso es lo que Dios le dijo a Adán y a Eva. En otras palabras, les estaba mostrando la razón para la cual los creó, la razón de su existencia. Y nosotros muchas veces, y los grandes filósofos a través de la historia, se preguntan: ¿para qué vivimos? ¿Para qué estamos en esta tierra? ¿Quiénes somos? ¿Para qué vivimos? El libro de Génesis responde eso. La Biblia dice que somos criaturas de Dios, hechos a imagen y a semejanza de Dios. Eso somos. Criaturas de Dios, hechos a imagen y a semejanza. ¿Y para qué vivimos? Pues Dios se lo dijo a Adán: para fructificar, para multiplicarnos, para enseñorearnos, de la tierra, para tomar dominio de la creación. Ahora, ¿cuál es el propósito de tomar dominio? ¿Por qué Dios le dijo a Adán y a Eva que se multiplicaran y que tomaran dominio y se enseñorearan? Bueno, era para que se multiplicara la imagen de Dios en toda la creación, porque ellos tenían la imagen de la santidad, de la justicia, de la gracia, de la perfección divina, estaba en ellos, y eso era lo que ellos habrían de multiplicar. Es decir, la tierra iba a ser llena de la gloria de Dios. Lamentablemente el pecado arruinó eso. El pecado todo lo arruina. Dios todo lo hizo bueno, el pecado todo lo hizo malo. Dios todo lo hizo bueno y recto, el pecado todo lo torció, lo rompió. Pero Dios prometió enviar un redentor, y lo envió a su Hijo Jesucristo para rescatar
esa creación caída y ese propósito roto, arruinado por el pecado. Dios envió a su Hijo. Y la Biblia se refiere a Cristo como el postrer Adán, porque el primer Adán fracasó, el primer Adán falló, pecó, lo arruinó todo. Y Dios envió al postrer Adán. Interesantemente, la Biblia no le llama el segundo Adán, porque no va a haber un tercer Adán. Él es el postrer Adán, porque no va a haber otro Adán. Y este postrer Adán venció, es perfecto. Vino a redimir la tierra y cumplió su propósito. Y aquí lo tenemos en Mateo 28, diciéndole a los apóstoles y a todos nosotros, a toda la iglesia: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id a todas las naciones y haced discípulos. Ahora, detengámonos un momento allí. Piensen ustedes en esto que el Señor está diciendo y en lo que le dijo Dios a Adán al principio. Dios le dijo: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra. Y se los dijo cuando no había pecado. Podemos decir que aquello era la gran comisión sin pecado. Pero el pecado entró y ahora viene el Redentor y le dice a sus redimidos, a su iglesia: id a todas las naciones y haced discípulos. En otras palabras, esto es, hermanos, una extensión de aquel llamado original, solo que ahora con pecado. Ahora nosotros vamos a las naciones y encontramos pecado. Nosotros mismos somos pecadores, pero el Señor nos está llamando. Después de habernos redimido, después de perdonar nuestros pecados, después de habernos mostrado el camino de la vida eterna en Cristo, ahora Él nos dice: vayan a todas las naciones y hagan discípulos. En otras palabras, hermanos, el llamado original de el Señor para los seres humanos representados en Adán y Eva, de llenar la tierra con su imagen, se está replicando acá. Pero nosotros sabemos y hemos estado estudiando en las últimas semanas también que hay otro llamado muy importante, supremo. De hecho, este otro llamado es el primero y más grande mandamiento. Más grande que el llamado a la mayordomía, más grande que el llamado a la gran comisión, es este otro llamado, el llamado al amor. El llamado a amar a Dios con todo el corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, y a amar al prójimo como a nosotros mismos. El Señor dijo: de esto dependen la ley y los profetas. Así dijo el Señor. Este es el primero y más grande mandamiento. De manera que tenemos aquí tres grandes mandamientos, tres grandes mandatos. Y esto es lo que podríamos decir, hermanos, que son las columnas de la vida del nuevo hombre. Todos aquellos que son redimidos tienen que vivir una vida diferente. Pablo dice: esto digo y requiero en el Señor, que no andéis más como los gentiles, que andan en la vanidad de su mente, ajenos de la vida de Dios, entregados a la lascivia. Pablo dice: no, ustedes no tienen que caminar, ustedes no pueden caminar en esa vanidad de la mente, pensando solo en lo material, pensando en ustedes, pensando en lo terrenal. Ustedes tienen que tener otra mente. Ustedes no pueden caminar ignorando a Dios como los gentiles, que tienen sus conceptos inventados, idólatras de Dios, pero no conocen al Dios verdadero. Ustedes no pueden caminar así. Ustedes no pueden caminar entregados a la lascivia, al pecado, a la inmundicia, a la inmoralidad. Ustedes son llamados a vivir como un nuevo hombre, despojados del viejo hombre, dice Pablo, que está viciado conforme a los deseos engañosos del pecado, y vestidos del nuevo, el cual fue creado según Dios, en justicia y santidad de la verdad. El nuevo hombre, renovados en el espíritu de vuestra mente. Y estos principios, hermano, el mandato del amor,
el mandato de la mayordomía, el mandato del discipulado. Estos principios son los fundamentos del nuevo hombre. Estos nos sirven de guía para vivir esa nueva vida. Y dentro de todo esto, hermano, todo esto va envuelto en lo que la semana pasada consideramos el principio de la dependencia. Nosotros no podemos amar a Dios y al prójimo y ejercer dominio sobre lo que Dios ha puesto en nuestras manos y realizar esta comisión de hacer discípulos si no dependemos de Dios. Y el Padre Nuestro nos enseña a depender de Dios. El Padre Nuestro es un manual de dependencia, un manual de prioridades, un manual de vida y un manual de oración, por supuesto. Nos enseña cómo orar, con qué prioridades orar, con qué actitud orar, cómo depender de Dios en todas las cosas. Pero vamos a concentrarnos ahora, hermanos, en este mandato, el mandato del discipulado. Y quiera el Señor darnos entendimiento en estas cosas, quiera el Señor sembrar esto en nuestras conciencias, en nuestras mentes, en nuestras vidas, para que nos transforme, para que transforme nuestra manera de vivir y no vivamos como los paganos, como los mundanos. No vivas tu vida cristiana como un mundano, porque es lamentable, hermano, es tan triste ver a los cristianos vivir mundanamente. Ligeramente como paganos, están el domingo en la iglesia, pero el resto de la semana su vida es mundana, terrena, vana. Sus conceptos de Dios son difusos, vagos, no entienden, no conocen a Dios, y eso se hace evidente en la manera en que viven, la manera en que manejan sus asuntos, sus prioridades, y por supuesto también su concepto y su relación con la iglesia y con el pueblo de Dios, con los hermanos en Cristo. Nadie puede decir que realmente conoce a Dios y conoce el propósito de Dios si tiene una relación superficial, liviana con la iglesia y con sus hermanos en Cristo. No es posible. Eso no es bíblico. Eso no es espiritual. Es una mala señal. Examina cómo ves tus asuntos, cómo manejas tus propiedades, tus posesiones, tus dones. Examina cómo piensas acerca de Dios, acerca de la iglesia, acerca de tus hermanos en Cristo. Y ahora vamos a concentrarnos en lo que el Señor nos dice respecto al mandato de hacer discípulos. Y vamos a considerar 3 aspectos de esta gran comisión. De hecho, la próxima semana vamos a seguir hablando de esto, pero por hoy nos vamos a limitar a hablar de 3 aspectos relacionados con la gran comisión. Primero, vamos a hablar del Señor que nos llama al discipulado. ¿Quién es el que nos está llamando al discipulado? Segundo, vamos a considerar la extensión de este mandato del discipulado. Y tercero, vamos a considerar los llamados a cumplir el mandato del discipulado. ¿A quiénes el Señor está llamando a cumplir el mandato del discipulado? Obviamente lo está haciendo a la iglesia, pero vamos a concentrarnos de una manera más específica en considerar lo que todo esto implica. Veamos en primer lugar, hermanos, ¿quién es el que nos llama al discipulado? El versículo número 18 dice que Jesús se acercó a sus discípulos y les habló, diciéndoles: toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Este es el que nos está mandando a hacer discípulos. Él se está identificando como aquel que ha recibido toda potestad en el cielo y en la tierra. Esa frase, en el cielo y en la tierra, hermanos, nos remite al libro de Génesis. El libro de Génesis dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y nos dice cómo es que Dios iluminó aquella tierra que estaba en tinieblas, cómo la ordenó porque estaba desordenada y cómo la pobló porque estaba vacía. Los cielos y la tierra. Y luego, cuando ya la tierra estaba iluminada, los cielos y la tierra estaban iluminados, ordenados y llenos de frutos y de animales, Dios creó al hombre.
Y le dice al hombre, fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra, y enseñoreaos, y tomad dominio. O sea, Dios le dice al hombre, mira, todo esto que está aquí, toda esta creación, tú vas a tomar control. El poder te lo voy a dar a ti. O sea, Dios le estaba dando poder a Adán y a Eva. Le estaba diciendo, enseñoreaos de la tierra. Ustedes van a ser los señores. Toma control. Y el hombre no lo hizo, hermanos. Lo arruinó todo. Pero ahora tenemos al Señor Jesucristo. Y Él dice, a mí me ha sido dada la potestad. Lo que Adán no pudo hacer, Cristo lo hizo. El postrer Adán. Lo que Él está diciendo acá es que Él logró tomar el dominio que Adán no logró tomar. Solamente que ahora hay pecado. Y Él realizó esa obra en la cruz. Él dijo, consumado es. Pero todavía hay mucha tarea que realizar. Aquello fue la inauguración de la instauración de su reino, pero esto continúa porque el Señor tiene mucha gente que salvar a través del tiempo. Llegará el momento cuando Él venga en su segunda venida y va a acabar con el postrer enemigo que será la muerte, pero mientras tanto el pecado y la muerte siguen vigentes, aún en nuestras vidas como creyentes. Aún aquellos que hemos sido perdonados, tenemos un remanente de pecado en nosotros. En el mundo hay pecado, en el mundo hay injusticia, dolor, sufrimiento, injusticias, todo tipo de situaciones contradictorias. Pero el que nos llama dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El que nos llama es el que venció el pecado, el que venció al mundo, el que venció a Satanás. Y el que va a vencer a la muerte, la venció ya, pero la vencerá al final cuando nos resucite a nosotros. Él ya le dio el golpe mortal al pecado, a la muerte, al mundo, pero falta todavía una etapa. Y eso se cumple a través de la gran comisión. El Señor dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos en todas las naciones. Pero el que nos está llamando, hermanos, tiene el poder, tiene la potestad, ya venció. Esta es una batalla que ya está ganada. Ahora, no quiere decir que no va a haber sufrimiento, que no va a haber muerte, que no va a haber angustia, que no va a haber sacrificio. Sí, pero está ganada. Y si nosotros comprendemos eso, nosotros vamos a poder hacer esta tarea sin limitaciones. El que nos llama es el vencedor, el Cordero, aquel contra el cual pelea el dragón, la bestia, el falso profeta, Babilonia, las naciones, pelearán contra el Cordero, pero el Cordero los vencerá. Y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. El que nos está llamando es vencedor, y el que nos está llamando es el Salvador de los pecadores. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y Pablo dice, de los cuales yo soy el primero. No es porque Pablo haya sido el más pecador de la historia, es porque Pablo tenía esa conciencia de su pecado, de su culpabilidad. Él lo sabía profunda, intensa y personalmente. Por lo tanto, él decía, yo soy el primero de los pecadores, reconozco mi pecado. Pero todos nosotros, hermanos, estamos perdidos. Sin el Señor Jesucristo, el destino de los hombres es la condenación eterna en un infierno de tormentos, lejos de Dios. Si tú no tienes al Señor Jesucristo, tu única esperanza es venir a Él en fe, en arrepentimiento, y recibir de Él gratuitamente la vida eterna que Él te ofrece. Y este Salvador le dice a su iglesia, id a todas las naciones y hacer discípulos. El vencedor, el que ya tomó el dominio,
el Salvador, el que perdona los pecados. Pero no solamente es el Salvador de los pecadores, Él es el Redentor de la creación. Él vino a redimir, a redimir toda su creación. Él vino a reconciliar lo que está arriba en los cielos, lo que está abajo en la tierra. Lean conmigo, por favor, hermanos, porque esto es importante que nosotros lo comprendamos. En el libro de Colosenses, capítulo número 1. Dice, en el verso 20, y por medio de Él, está hablando de lo que Dios hace a través de Cristo, por medio de Él reconcilió todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Reconciliar consigo, o sea, Cristo Jesús vino a reconciliar con Dios todas las cosas, las que están arriba en los cielos, las que están abajo en la tierra, porque en este momento la tierra llena de inmundicia, de pecado, de cosas abominables que Dios va a destruir, pero Cristo vino a reconciliar eso, para que el cielo y la tierra sean una sola cosa, para que el cielo y la tierra sean el cielo. Esta tierra, hermano, va a ser el cielo, pero el cielo no va a estar aquí en la tierra solamente, el cielo va a ser todo el universo. Aquí dice el Señor que por medio de Él, verso 20, Él vino a reconciliar consigo todas las cosas, las que están en la tierra como las que están en los cielos. Por eso es que el apóstol Pablo dice que la creación entera gime esperando la manifestación de los hijos de Dios. La creación está como una mujer con dolores de parto, esperando ser redimida. Esta tierra será redimida. Serán cielos nuevos, tierra nueva. Pero será la misma tierra, solo que renovada. Los mismos cielos, pero renovados. De la manera que nosotros, cuando resucitemos, seremos las mismas personas, pero glorificados. En la eternidad tú no vas a ser otra persona, vas a ser el mismo. En la eternidad tú no vas a ser otro ente, otro ser, vamos a ser seres humanos, de la misma manera que lo somos ahora, sin pecado, con un cuerpo glorificado. ¿Cómo se explica eso, hermano? No hay manera de explicarlo humanamente. Pero lo mismo va a suceder con la creación. Así que en el verso 20 de Colosenses dice que por medio de Él vino a reconciliar consigo todas las cosas. Y luego lean el verso 21, dice, y a vosotros también, que eras en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, ha reconciliado los cielos y la tierra y nos ha reconciliado a nosotros. De manera que el que está llamando a ir y a hacer discípulos es el que venció el pecado, el que salvó a los pecadores y el que redime la creación. En el libro de Génesis capítulo 1, verso 15, proféticamente, escatológicamente, Dios le habló a la serpiente y le dijo, la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Tú le herirás en el calcañar y esa simiente te aplastará la cabeza. Le dijo a la serpiente, o sea, a Satanás. Este es el que nos está llamando a la obra del discipulado. Ahora, en segundo lugar, consideremos, hermanos, en este pasaje la extensión del discipulado. Y notemos que en este párrafo del verso 18 al verso 20, se usa por lo menos 4 veces la palabra todo, o todas, o todos. En primer lugar, el Señor dice toda potestad, todo el poder, todo el dominio, todo el control, lo tengo yo, me ha sido dado, todo. Luego Él dice, id a todas las naciones, sin excepción, a todas las naciones, hasta el fin del mundo. Ir a todas las naciones, sin excepción. Ahora ya no habría de ser solo la nación de Israel, ni unas cuantas naciones favorecidas, todas las naciones. Todo poder, todas las naciones.
En el verso 20, instruye a la iglesia para que le enseñe a los discípulos todas las cosas, dice, todas las cosas que os he mandado. Todas las cosas que os he mandado. El que tiene todo el poder, todo el dominio, todo el control, nos manda a ir a todas las naciones y que en todas las naciones enseñemos todas las cosas que Él nos ha mandado. Todo, todo, sin excepción. Y luego Él termina diciendo, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Noten ustedes que aquí Él está enmarcando este mandato en el poder que le ha sido dado, que es todo, y lo está extendiendo a las naciones, que son todas las naciones, aplicando a los discípulos todas las cosas que Él nos ha mandado, y diciéndonos que esto tiene que hacerse durante toda la historia, todos los días, hasta el fin del mundo. Dice, yo voy a estar con vosotros. En otras palabras, esto tiene que ver con la historia. Esto es algo cósmico, universal, perenne, hasta que Él venga, ¿no? Todo el poder, todas las naciones, todas las cosas que os he mandado, todos los días, hasta el fin del mundo. Este mandato, hermanos, es un mandato universal, es un mandato cósmico, es algo que nosotros tenemos que comprender. No es simplemente evangelizar y dar un tratado, eso puede ser parte de esto, pero es toda nuestra vida. Y el Señor ha derramado, ha invertido todo su poder en esto, en su iglesia. Esa es la razón por la que los que recibieron originalmente este llamado, que fueron los 12 apóstoles y los otros discípulos que estaban con ellos, que no eran muchos, fueron capaces de llenar la tierra entera con el cristianismo, a pesar de que no tenían recursos humanos, a pesar de que no tenían influencia humana, a pesar de que eran hombres, la mayoría de ellos, sin educación, sin relaciones, sin grandes dones. El Señor les dijo, el poder es mío. Ustedes van a las naciones y hagan discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No en su propio nombre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñenles, no lo que ustedes piensen, no sus opiniones, sino las cosas, todas las cosas que yo os he mandado. Y nunca van a estar solos. Todos los días yo voy a estar hasta el fin del mundo con aquellos que hagan esta tarea. La extensión de este mandato es cósmica, es universal, es histórica. Por eso la iglesia nunca ha podido ser detenida y no será detenida, no importa cuánta oposición, cuánta persecución, no importa cuánta degradación haya en este mundo, no importa las filosofías y los poderes políticos o militares o filosóficos, lo que sea que se oponga a la iglesia, nunca la va a poder detener. No importa cuán pocos seamos nosotros, cuán insignificantes seamos ante los ojos de los hombres, no importa si no tenemos grandes dones, grandes recursos, grandes edificios, mucho dinero, no importa, porque depende del poder de Él. Él es el que tiene el poder. Todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra. Id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No es nuestra causa, es la causa del Señor. Él nos ha invitado, Él nos ha involucrado, Él nos ha dado el privilegio de participar de esta causa suprema, eterna. Privilegio, pero no es nuestra causa. Eso es lo que transforma la vida de todo verdadero creyente. Un verdadero creyente, hermano, le cambia su visión de la vida, sus prioridades, su forma de ver
Todo. Porque aquello que era importante, Pablo dijo, lo que para mí era ganancia. Yo era judío, yo era hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a la ley irreprensible. Tenía todo este prestigio, todos esos poderes, todas esas capacidades, todos esos méritos. Y Pablo dice, todo para esto, para mí todo eso ahora es basura, basura. Y yo lo considero basura con tal de ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, sino la justicia que es de Dios por la fe. Ahora, hermanos, claro, Pablo usaba todas esas influencias, esa educación y todas esas relaciones que él tenía, las usaba bien para la gloria de Dios. Renunció a ellas, no en el sentido de que ya nunca las usó, sino en el sentido que las administró de una manera diferente. Su visión, su énfasis, sus prioridades cambiaron. La diferencia entre un cristiano, un creyente verdadero, es que sus prioridades, su visión cambia, sus énfasis, la manera en que usa su vida, su dinero, sus dones, sus relaciones, su negocio, su profesión, lo que sea, todo cambia. Lo usa en función, no de sí mismo, no de las cosas de esta tierra, en función del reino eterno de Dios. Lo usa en función del prójimo también, porque el mandamiento, el primero y más grande mandamiento es amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. La mayor característica de un verdadero creyente es que ama a Dios y ama al prójimo. Alguien que dice que ama a Dios y es rudo, indiferente, rencoroso, mal pensado contra su prójimo, está mintiendo. El que ama a Dios ama al prójimo, perdona al prójimo, es compasivo, paciente, misericordioso con el prójimo. Porque ese es el mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El que conoce a Dios usa todo lo que tiene, sus dones, su trabajo, sus posesiones, su tiempo, su dinero, todo lo que tiene, lo usa en función de Dios, del prójimo y de la iglesia. Sus prioridades cambian. Y entonces entra en esta dimensión, en este llamado de ir y hacer discípulos. Porque la tarea de hacer discípulos, hermanos, se trata de predicar en un sentido, de edificar iglesias en otro sentido, de evangelizar en otro sentido, pero se trata de muchas otras cosas también. Se trata principalmente de amar a Dios, de amar al prójimo, de administrar bien lo que tenemos y usarlo para su gloria. Como decía un misionero, una iglesia misionera que visitamos en una ocasión, estaban enviando a unos misioneros o orando por unas obras misioneras, decían, unos van, otros dan y otros oran. Hay hombres a los cuales Dios los llama y renuncian a su vida para irse a otro lugar, que muchas veces lugares peligrosos, arriesgando su vida, lugares inhóspitos, incómodos, para ir a predicar el evangelio a donde nadie más va. Pero esas personas que van tienen que ser sostenidas por los que nos quedamos. Nosotros tenemos que sostener a esas personas con nuestras oraciones, con nuestro sustento material, con nuestro apoyo como iglesia. Unos van, otros dan, otros oran. Y los que estamos aquí, la manera en que servimos es administrando lo que tenemos, trabajando para la gloria de Dios. En todo lo que hacemos durante el resto de nuestra semana, aparte del domingo, todo eso lo hacemos en función del reino de Dios, en función de nuestro prójimo, en función del Señor. Así que la extensión del discipulado es esta, es cósmica, es histórica, es plena, es total. Nada está exento de esto.
En tercer lugar, ¿quiénes son llamados a cumplir con el discipulado? ¿Quiénes son los que Dios llama a cumplir con esta obra de discipulado? Bueno, en este caso, originalmente, lo que nosotros leemos en Mateo 28, versos 18 y 19, lo estaban escuchando los 11 discípulos. Dice acá el verso 16, capítulo 28 de Mateo: los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Noten ustedes que esta era gente débil, era gente con muchas limitaciones, estaban dudando algunos de ellos. No sabían exactamente lo que estaba pasando, no entendían todas las implicaciones de lo que estaba sucediendo, de la muerte y la resurrección de Cristo. Pero el Señor les habla. Dice el verso 18, Jesús se acercó y les habló y les dijo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Pero se lo está diciendo a 11 individuos débiles. Y dice, algunos dudaban. No están comprendiendo exactamente las implicaciones de todo esto. Francamente, nosotros no comprendemos las implicaciones de lo que está sucediendo esta mañana en este lugar. No comprendemos las implicaciones de este mandamiento. No comprendemos las implicaciones de haber sido llamados, de ser cristianos. Y eso es lo que nosotros buscamos y debemos de buscar continuamente, que nuestro entendimiento se expanda, que nuestra visión se alargue, que tengamos una visión amplia, clara de ese llamado que Él nos ha dado. Y es algo que crece a medida que nosotros usamos los medios de gracia, pero también disminuye a medida que nosotros descuidamos los medios de gracia. Por eso cuando tú dejas de venir a la iglesia, cuando tú te enfrías, cuando tu relación es superficial, así, mediana, con los medios de gracia, con la iglesia, con el pueblo de Dios, con la palabra, pues tu mente se va disminuyendo espiritualmente y se va ajustando más a lo mundano. Se va acomodando. Por eso el Señor le habla a aquellas iglesias de Apocalipsis y les dice: yo sé que tú trabajas, yo sé que tú has perseverado, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Perder el primer amor es algo muy fácil en este mundo tan lleno de afanes, de preocupaciones, de responsabilidades. Y el perder el primer amor es el primer paso a volverse tibio, que fue el estado en el cual cayó la iglesia de la Odisea, y a la cual el Señor le dijo: tú no eres frío, tú no eres caliente, tú eres medio cristiano. De hecho, le dijo el Señor a otra iglesia: tú tienes nombre de que vives y estás muerto. Y a la iglesia de la Odisea le dice: tú no eres frío ni caliente, eres tibio. Y estoy a punto de vomitarte de mi boca. ¿A quiénes llama el Señor a hacer esta tarea? Pues llama a hombres débiles. Pero hombres que Él ha escogido, hombres que han creído en su nombre, son creyentes. A los creyentes es a los que el Señor llama a esta tarea. A los que han creído en Cristo. A los que hemos venido a comprender quién es Él. En una ocasión, multitudes que estaban siguiendo al Señor Jesucristo se ofendieron ante su mensaje y lo abandonaron, lo dejaron. Y el Señor le dice a sus discípulos: ¿y ustedes no quieren irse también? Y uno de ellos le responde, Pedro, para variar, él siempre era el que respondía. En nombre de todos los demás le dice: Señor, ¿y a quién iremos? Si solo tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No tenemos a dónde ir. En ninguna otra parte vamos a encontrar palabras de vida eterna. Y nosotros creemos. Tú eres el Salvador, tú eres el Cristo, tú eres el enviado, el ungido, el Redentor, el Hijo del Dios viviente. Y a estos es a los que el Señor envió. A estos el Señor les dice: todo poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra.
ir y hacer discípulos a estos que creyeron en Cristo. Y por supuesto, hermano, estos que creían en Cristo, pues entendían, y porque todo el que cree en Cristo tiene que entender y debe entender y llega a entender que debe amar a Dios. Amar a Dios con todo el corazón, con todas las fuerzas, con toda el alma, con toda la mente. Ahora, eso es relativo en nosotros, hermano. Permítanme explicar esto. Es relativo en el sentido de que nosotros no podemos hacer eso. Hay pecado en nosotros, hay fuerzas contrarias en nosotros. Pablo dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago, y entonces encuentro que la ley es buena. Pablo tenía esa batalla. Y él dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenía una batalla verdadera. Y él lamentaba, lloraba, suplicaba a Dios. Esa misma súplica, esa misma humillación, ese mismo quebrantamiento, le hacía ver a Cristo, depender de Cristo. Y él dice, gracias doy a Dios por Jesucristo, mi único Salvador. Es lo que dijo Pedro, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién? Si solo tú tienes palabras de vida eterna, ¿a quién? Para amar a Dios no se puede con nuestras propias fuerzas. Para amar al prójimo tampoco. Por eso es urgente, queridos hermanos, que nosotros usemos los dones los medios de gracia. Dios nos ha dejado su palabra, nos ha dejado la oración, la comunión con el pueblo de Dios, la iglesia, el culto de oración. ¿Qué pasa? Que algunos de ustedes pueden estar en el culto de oración y no están allí. ¿Qué les pasa, hermano? ¿Qué sucede? Que deciden estar en un culto y no en otro cuando podrían estar en todos. ¿Por qué? ¿Qué tan importante? ¿Qué cosa tan importante? Más importante que este llamado supremo a amar a Dios, a amar al prójimo, a depender de Dios, a usar todo lo que tenemos para su gloria y a ir a todas las naciones y a ser discípulos. ¿Qué cosa más importante hay que eso? ¿Es tu trabajo más importante que eso? Tu trabajo es muy importante, muy, muy importante para la gloria de Dios. Debes de hacerlo bien, responsablemente, excelentemente, para la gloria de Dios. Pero no es más importante que el reino de Dios. Te equivocas cuando tú dices, mi trabajo es importante, más importante que la obra de Dios. No, es muy importante por causa de la obra de Dios, por causa del Señor. Pero algunos sustituyen el trabajo, los hijos, la familia, la salud, el bienestar, la comodidad, lo sustituyen por el reino de Dios, por el amor a Dios. Y hacen de esto, de lo inferior, lo hacen más importante. Pero no, esto que es inferior realmente es súbdito de esto que es más importante. El Señor lo dijo de otra manera: buscad primeramente el reino de Dios y todas las demás cosas serán añadidas. En otras palabras, van conectados, todo va conectado. Nosotros no tenemos una vida secular, una vida cotidiana, desconectada de nuestra vida espiritual el resto de la semana y el domingo es que nos ponemos espirituales. No, nosotros somos espirituales toda la semana. Tenemos que ser espirituales toda la semana, mientras estamos trabajando, mientras estamos cumpliendo nuestras obligaciones, mientras nos estamos relacionando con nuestro prójimo, en los conflictos de la vida cotidiana, en los conflictos familiares, cuando estás enfermo, cuando estás sano, en tu matrimonio con tus hijos, en todas partes. El Señor dice: toda potestad me ha sido dada en el cielo, en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que yo os he mandado. Noten ustedes que en el mandato del dominio o de la mayordomía que encontramos en Génesis, la familia y el trabajo son vitales. Porque el Señor dice que creó al hombre, varón y hembra los creó. Vio que el hombre no era bueno que estuviera solo, le hizo una compañera.
Y luego a ambos les dijo, fructificad y multiplicaos. Quiere decir que los hijos están allí. Nuestros hijos son nuestros primeros discípulos. Y a Adán, hermano, Adán no era un vago, Adán no era un desocupado. Dios le dio trabajo. Dios plantó un huerto y le dijo que lo cuidara y que lo labrara y que le pusiera nombre a los animales. O sea, el trabajo, la familia, los hijos, importantes, muy importantes, en función de la gloria de Dios. Pablo lo dice de otra manera: si coméis, bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo. No os afanéis que habréis de comer, que habréis de beber, que habréis de vestir, porque los gentiles se afanan por esas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Y vosotros oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Él nos da. Tienes que depender de Dios todos los días. No importa cuánto tengas en el banco, no importa cuánto ganes en tu trabajo, no importa cuántas inversiones tengas, tienes que depender de Dios cada día. Porque tu seguridad no es el banco, ni el trabajo, ni tu juventud, ni tus energías. Tu seguridad es la provisión que Dios te da día tras día. Eso lo ilustró Dios en el Antiguo Testamento cuando mandó a los israelitas a recoger maná diariamente. Todos los días tenían que ir a recoger maná. Y algunos de ellos dijeron no, eran muy prácticos, ¿no? muy inteligentes según ellos. Y dijeron no, yo no voy a ir todos los días, yo voy a recoger hoy para 2 días, así mañana no voy. Recogieron para 2 días y se les pudrió. Porque todo se pudre en esta tierra, todo. El orín y la polía corrompen, los ladrones se lo roban todo. Así que el Señor dice: haceos tesoros en el cielo y no en la tierra, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. ¿A quiénes llama el Señor entonces a esta tarea? A los que creen en Cristo, a los que aman a Dios, a los que aman al prójimo y a los que ejercen su mayordomía con fidelidad, a los que toman control y dominio de lo que poseen, lo que Dios te ha dado, todos los dones, las posesiones, todo, hermano, administralo bien, cuídalo, pero úsalo para la gloria de Dios, para el bien del prójimo, para el avance de su reino. Disfrútalo, porque dice que Dios nos dio para que disfrutemos de todas las cosas, para que no tengamos de necesidad de nada y para que podamos ayudar a otros. Pero hazlo con la mirada puesta en el Señor. Por eso esta tarea, hermanos, de ir y hacer discípulos en todas las naciones, requiere gente amorosa, gente que ame a Dios y que ame al prójimo, y gente que tenga recursos. Claro, Dios es el que nos da los recursos. Adán tenía recursos, tenía un huerto donde había toda clase de frutos y había un río que se dividía en 4 brazos y allá había oro y piedras preciosas y habían animales. Es decir, Dios le dio posesiones, le dio recursos a Adán para que a partir de eso, con eso, él pudiera cumplir aquella tarea. Dios te ha dado recursos a ti. Dios nos da recursos, hermano. Dios nos dio este lugar para que lo usemos para su gloria. Para su gloria. Dios te ha dado lo que tienes, tu trabajo, tu tiempo, tu inteligencia, pero úsalo para Dios. Si lo usas para ti mismo, lo vas a perder. Lo vas a perder. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Todo es vanidad. Así que el Señor que nos llama al discipulado es el que venció el pecado, la muerte, al diablo, al mundo. Todo poder le ha sido dado. Es el salvador de los pecadores, el redentor de la creación, la simiente de la mujer. Y la extensión de este llamado es cósmica, universal, a todas las naciones, con todo el poder, enseñando todas las cosas, y el Señor estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Y los que somos llamados a esto, hermanos, somos los creyentes en Cristo. Esto no lo puede hacer alguien que no es creyente en Cristo. Aquellos que pretenden cumplir la gran comisión, bueno, pueden dedicarse a cuestiones de tipo de justicia social o de obra social, pero el llamado supremo es el mensaje del Evangelio. Claro, este mensaje del Evangelio, hermano, va envuelto en amor al prójimo. Y por eso nosotros también hacemos buenas obras. Por eso es que nosotros nos ocupamos de los necesitados. Debemos de ocuparnos de los necesitados, de los ancianos, de los pobres, de los que sufren. La iglesia tiene que ocuparse de la educación de sus hijos. Es un llamado que lo comprende todo, que lo abarca todo. Y es para los creyentes. Déjame terminar con algunas reflexiones finales acerca de lo que esto implica para nosotros más directamente. Lo que hemos considerado nos enseña a que nosotros no estamos exentos. Nadie, ningún verdadero creyente está exento de este llamado. Todos nosotros, los verdaderos creyentes, son luz, sal de la tierra. Pero tenemos que conservar el sabor de la sal. Y tenemos que poner esa luz arriba, no esconderla. De nada cristiano y escondes tu cristianismo. O que eres cristiano y eres sal de la tierra, pero pierdes tu sabor porque no usas los medios de gracia, porque no creces espiritualmente, porque no das fruto. Eres un árbol sin fruto. Cristiano, tienes vida, pero no da. Nosotros tenemos en nuestra casa unos arbolitos hace unos cuantos años y no dan fruto, hermano. Estamos pensando cortarlos. Los vamos a cortar. Muchos años ya gastando la energía de la tierra sin fruto. Nadie está exento de esto. El Señor dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, o sea, la sal legítima, genuina, puede perder su sabor. ¿Y qué dice el Señor? Si la sal pierde su sabor, no sirve más para nada. ¿Puedes pensar en eso? ¿Cristianos inútiles? El Señor dice, la sal sin sabor no sirve para nada, sino para ser pisoteada por los hombres. ¿Qué pasa cuando un creyente no responde adecuadamente a ese llamado supremo? No solo al de discipulado, sino al del amor, y al de la mayordomía, y al de la dependencia. ¿Qué pasa? Pierde su sabor. ¿Y qué hace el mundo con los cristianos que no tienen sabor a cristiano? Dicen, ese cristiano, yo no quiero ser como ese cristiano. Y sirven para que el nombre de Dios sea blasfemado. Que Dios nos libre de esa caída, de esa condición, de ser nosotros motivo de que el nombre de Dios sea blasfemado. Somos testigos, proclamadores. Todos nosotros somos siervos de Dios. Todos somos siervos de Dios. Dice que Él nos llamó y nos hizo linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Anunciemos las virtudes. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No éramos pueblo y ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia, ahora hemos alcanzado misericordia. Piensa en eso. No estás exento. Ahora, otra consideración importante es que no estamos desprovistos. No estamos desprovistos, no estamos solos. Él nos da todo lo que necesitamos para esto. Él nos ha mostrado su amor. Y por causa de ese amor nos ha enseñado a amar. Él nos ha perdonado y por causa de ese perdón nos enseña a perdonar. Él ha tenido compasión de nosotros y esa compasión nos enseña a ser compasivos. Pero no es solamente por el ejemplo que nosotros aprendemos, es porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. El Espíritu de Dios nos capacita. Por eso somos llamados a ser llenos del Espíritu Santo.
Y Él tiene todo el poder. Todo poder me ha sido dado. No estamos desprovistos. Él dice además, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Con aquellos que realizan esta tarea, el Señor está. El Señor está con su iglesia. Él dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque allí derrama el Señor el óleo, el aceite, ahí derrama el rocío, ahí envía el Señor bendición y vida eterna en su iglesia. Él no nos ha dejado sin recursos. El Evangelio es poder de Dios. Ahora, el mundo quisiera que usáramos otros recursos. A Pablo le decían los griegos, queremos sabiduría. A los judíos le decían, queremos señales. Pablo les dice, yo les voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Y yo no voy a ir con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. El poder del Evangelio. El poder de proclamar a la persona, la obra del Señor Jesucristo. Él no nos ha dejado sin recursos. Podemos hablar del Evangelio con gozo, con libertad, sin vergüenza. No te avergüences del Evangelio. No tengas temor. No te consideres incapaz de hacerlo, porque en nosotros mismos somos incapaces, pero en Él todo lo podemos. En Él podemos. Él es el que nos capacita. Él es el que adiestra nuestras manos para la batalla. Pero por eso, hermanos, es que hemos considerado también el principio de la dependencia. Tenemos que depender de Él. Tenemos que buscar esto. Y Él ha prometido que el que busca encuentra, el que pide recibe, el que llama se le abrirá. El Señor dice, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, si vuestro hijo os pide un huevo, ustedes no le van a dar un escorpión. Si les pide un pescado, no le van a dar una serpiente. Si les pide un pan, no le van a dar una piedra. Y si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre, si ustedes le piden, les va a dar el Espíritu Santo? Hermanos, lo que no tenemos, no lo tenemos porque no lo pedimos. Pero pídeselo. Tu vida está en decadencia. Tú no ves fruto en tu vida. Laméntalo, llora delante de Dios y dile que tenga misericordia de ti y que te vuelva a ti, que te convierta, que te transforme, que te santifique, que te llene de su espíritu. Pídeselo, porque el corazón contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. Él no lo desprecia. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice el Señor, porque de ellos es el reino de los cielos. Ellos encuentran el reino de los cielos. No es nuestra capacidad, no es nuestro mérito, no es nuestra fuerza, no es con fuerza, dice el Señor, no es con ejército, es con mi espíritu. El Señor no nos ha dejado sin recursos, no te ha dejado sin recursos, para que puedas discipular a tus hijos, para que puedas ver restaurado tu matrimonio, para que puedas amar al prójimo y cumplir esta tarea. Cultivemos nuestros frutos, cumplamos nuestra vocación. Y una última cosa, hermanos queridos. Este mandato de hacer discípulos en todas las naciones, enseñándoles todas las cosas, sabiendo que el Señor va a estar con nosotros todos los días, sabiendo que Él tiene todo el poder, nos debe animar a nosotros a enfrentar toda circunstancia, a amar a todo tipo de persona, a relacionarnos con todo tipo de persona. Los creyentes en particular, hermano, no debemos de seguir con nuestro mismo grupito siempre, con nuestra misma gente, solo buscando a la gente con la que nos sentimos cómodos. No, busquemos a otra gente, amemos a otra gente, extendamos nuestro corazón, nuestra amistad, nuestro servicio a otras personas. Y en todas circunstancias sepamos que el Señor está con nosotros. Aceptemos todos sus mandatos. Y nosotros vamos a poder decir como el apóstol San Pablo,
todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando él dijo eso, hermano, él estaba en una cárcel y estaba pasando necesidad. Y él le dijo a los filipenses: yo he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi circunstancia. Y también dice: yo me hago de todo a todos, al judío, al griego, al débil, al fuerte, me hago de todo a todos con tal de ganar a alguno. Este hombre tenía esta visión, no la visión de mi iglesia, mi grupo, mi gente, mi nacionalidad, mi raza. No, tenía una visión expansiva. Tenemos que tener esa visión expansiva para poder cumplir este llamado y hacer discípulos en todas las naciones. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro, gracias por tu palabra. Gracias por el mandato de ejercer dominio sobre todo lo que has puesto en nuestras manos, Señor. De ser mayordomos de aquello que tú has puesto en nuestras manos. De amar al prójimo, de amarte a ti. Y de hacer discípulos. Enséñanos a ser discípulos, sabiendo, Señor, que tú, que nos mandas a esto, tienes todo el poder y estarás con nosotros todos los días. Enséñanos a cumplir este llamado, Señor, con amor a ti, amor a nuestro prójimo, Señor. Gracias en el nombre de Jesús. Amén.